Son las 8:08, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles y queremos agradecer la presencia en nuestro estudio de la senadora de Demócratas por la región del Maule, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida, gracias por estar acá. Muy bien, con un poquito de frío, pero muy bien. Ya, vamos a ver si le podemos traer un té a la senadora. Sí, viene un café, viene un café. Ah, viene un café, ya, qué bueno, viene un café en camino, muy bien. Bueno, hay varios temas que queremos conversar con la senadora y evidentemente uno de los más importantes es lo que está ocurriendo con la seguridad pública, ¿no? Si yo le pidiera, senadora, unos titulares, así 2 o 3 titulares respecto a cómo debería enfrentarse este tema por parte del Estado, ¿qué diría usted? Yo lo he dicho públicamente, nosotros como demócratas desde hace ya varios meses hemos señalado que Chile exige hoy seguridad y en la jerga futbolística pondría la pelota a piso, decretaría estado de excepción constitucional. Eso permitiría no solo disponer de recursos más rápidos, recursos económicos, tú sabes que eso, la herramienta del estado de excepción te permite ciertas cosas que en tiempos ordinarios no son posibles y además permitiría desplegar en coordinación con, obviamente, las fuerzas de orden y seguridad regulares, a el ejército en puntos estratégicos, con un decreto reglado. Ya lo ha hecho el presidente de la República en los primeros estados de excepción que decretó en la Araucanía cuando asume como presidente. Y creo que eso permitiría coordinar, desplegar las fuerzas policiales de manera distinta. Hoy día la ciudadanía está con temor. Tú debes haber visto y probablemente ya lo han reportado lo que ha pasado en Calama el día de ayer. Sí. Un ataque a una comisaría, disparos adentro, personas lesionadas. Y eso es algo que se está repitiendo permanentemente, no solo en el norte, también en nuestras regiones y, para qué decir, en la región metropolitana. El estado de excepción, senadora, en su propuesta sería para la región metropolitana. No, nosotros hemos dicho que el estado de excepción debiera ser para todo el país, pero al menos partir por la capital de Chile. ¿Y de noche, a partir de cierta hora? Reglado, hay que ver, yo no soy el presidente de la República con las fuerzas de orden y seguridad, el Ministerio del Interior, tienen que ver de qué manera y cómo se regula y se implementa el estado de emergencia, pero obviamente cuando uno ve que los hechos como el de Calama se repiten permanentemente, hay un descontrol y uno tiene que ordenar la casa. Sin orden, sin paz, es imposible desarrollarse. Mira lo que ocurre con los colegios. O sea, el alcalde de Calama, me puedo equivocar, ha dicho que se ha coordinado con el ministerio a efecto de que no haya en clase. O sea, estamos llegando a un nivel en que nada es normal. Y cuando nada es normal, bueno, tienes que tomar medidas extraordinarias. Sí. No puedes seguir haciendo lo mismo. Sí. Le pregunto por el horario, porque algunos de los hechos de mayor conmoción pública han ocurrido durante el día. Es decir, el asesinato del carabinero Palma ocurrió de noche, pero ocurrió a una hora temprana de la noche. No fue en altas horas de la noche. Los ataques a los carabineros en la población Los Quillayes también, la situación de los colegios también, lo que ocurrió en Valparaíso con el paso de este narcofuneral por un colegio también. Por eso le preguntaba por el tema del horario, ¿no? Porque entonces habría que establecer un estado de excepción las 24 horas del día. Lo que pasa es que recuerda que el estado de excepción no tiene que ver solo con los toques de queda. No, por eso. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con el control, tiene que ver con los desplazamientos, tiene que ver con los recursos económicos. Es un conjunto de medidas que tienen que evaluarse e implementarse. ¿Cómo se define? Lo define el presidente de la República con su equipo, los ministros, los encargados de seguridad. Se establecen, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas que se van a tomar, desde las compras de equipamientos hasta los horarios de funcionamiento. Pero claramente lo que está pasando hoy no es normal. Lo mismo que ha ocurrido con el Instituto Nacional nuevamente. O sea, un colegio que era una joya desde el punto de vista de los resultados académicos, la disciplina, el orden, y eso lo estamos perdiendo. Y cuando eso se pierde, la verdad es que pierdes todo el resto. Porque lo decía nuestra concejala, que invitada permanente aquí en el Camila Viles, sí. En un punto de prensa que hacíamos hace 2 fines de semana atrás,
las personas salen tempranísimo de sus casas a tomar locomoción y tienen miedo de estar en los paraderos. Patricio, yo no recordaba eso. Yo de niña me desplazaba desde mi casa ahí en Calle Salas a mi colegio caminando desde muy pequeña, sola. Eso hoy día a los papás les da temor. Hay un estado que es irrefutable de preocupación de la gente, de temor. Obviamente es un deber de la política reaccionar frente a ese estado de ánimo. Pero uno se pregunta, bueno, es también lo que me corresponde como periodista preguntar, si de repente las medidas propuestas terminan por resolver aquello que No. en el diagnóstico se pretende resolver. Y se lo pregunto, senadora, específicamente por el tema del estado de excepción, porque hemos consultado expertos de distinto tipo y no hemos encontrado, y no creo que haya sido por una impericia nuestra, a ninguno que valide esta medida. Voy a poner un solo ejemplo, le podría citar otros. El profesor Hugo Fruling de esta universidad, de la Facultad de Gobierno, que dice... Gran universidad, Sí, mi universidad, por sí, cierto. el profesor Hugo Fruling de esta universidad dice que no ve ninguna razón para restringir las garantías constitucionales. Dice que ha quedado demostrado que la entrega de tareas de órdenes públicos a los militares resulta poco efectiva y que además hay una variable de la cual se hace poca mención y que es el modo en que esto termina por afectar el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Porque esto implica necesariamente la renuncia o al menos la suspensión de algunas garantías individuales. ¿Qué podríamos decir respecto a esto que toma el Mira, cuadro completo? yo ¿no? le respondería al profesor que cuál es su propuesta. Hoy día tenemos, sin estado de excepción, clases suspendidas, el tránsito de las personas afectados, las libertades de los hombres y mujeres de nuestro país que se esfuerzan, completamente restringidos. Entonces, ¿de qué me hablan? Y esto, perdón, lo digo gracias por el cafecito. Llegó el café para la senadora, bien. ¿Viste? Oye, qué notable, del mismo color de mi chaqueta. Como el chunchito de la U. Y el platillo del color de la blusa, ¿no? Está todo fríamente calculado. Todo calculado acá. Sí. Yo lo que digo, lo digo desde el territorio, de las conversaciones con la ciudadanía, de lo que estamos viendo en el día a día, Patricio. Yo no soy experta en seguridad. Ya. Mi expertise van por el lado de la seguridad social, son otros... Y vamos a hablar de eso en un ratito, sí. Los ámbitos en los que me muevo. Pero sí recojo lo que dice la ciudadanía. Y cuando a mí me dicen se están conculcando, se están limitando las garantías constitucionales, perdón, si hoy día están más que limitadas en la práctica. Y la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 señala que es deber del Estado proteger la vida, la libertad y la integridad física de las personas. Hoy día no se está protegiendo. Usted decía, senadora, ¿qué propone el profesor Fruling, ¿no? Se hacía la pregunta retórica. Bueno, o sea, yo entiendo lo que dice el profesor. Sí. A mí no me gusta, y por eso son estados de excepción. Sí. Los estados de excepción, porque efectivamente significa restringir ciertas libertades o garantías constitucionales. El problema es que hoy día, sin estado de excepción, están afectadas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo abordamos? Bueno, tú ves el programa se me olvida ya los nombres, el último que anunció el gobierno. También se me olvidó, a ver si alguien me lo puede soplar por internet. Pero no importa, estamos Vive Seguro, vida, algo así. Y resulta que todavía no sabemos en qué comuna se va a implementar. Y tú te acordarás, igual que yo... No, las 30 comunas ya se dieron. No. Tú te acordarás, igual que yo, que en el pasado, cuando teníamos, ¿te acuerdas del programa Comuna Segura? Que los alcaldes, cuando lograban la Comuna Segura, se festejaban, pero el alcalde del lado se ponía nervioso. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú implementas programas de seguridad en ciertos territorios, el crimen se desplaza al del lado. Bueno, eso lo hemos... Sí, ese es un punto. Ese es un punto que no es menor, yo entiendo. Sí, lo hemos conversado. Que tenemos que partir. Sí. Pero, ¿cómo definimos las 30? Sí, pues bueno. ¿Qué pasa con territorios que son tremendamente peligrosos y quedan fuera? Sí, ese es otro tema y también acá nos hemos hecho la pregunta, ¿no? De si hay, por ejemplo, una avenida que separa una comuna que va a estar bajo el plan y otra que no. Uno podría hacer el juego de que si pone el pie al lado del bandejón central de la derecha estaría bajo el plan y si lo pone a la izquierda
no estaría bajo el plan, ¿no? Eso evidentemente es un cuestionamiento que se ha hecho. Pero bueno, ya que usted se hacía la pregunta, y obviamente no concurro acá en condición de vocero del profesor Fröhlich, lo cité nomás para efectos de la No, entrevista. si yo entiendo, no es Claro, algo con no, él, no, era no. una Y forma de decir yo, que y yo obviamente, entiendo y obviamente mi lo que él propósito, dice. sí, obviamente La mi pregunta es, propósito bueno, es, ¿qué claro. hacemos? Déjeme comentarle algunas cosas que él decía. ¿Eh? Lo que debería hacer el gobierno es primero presentar una propuesta que robustezca a las policías en preparación, gestión y en recursos. Luego dice, Estamos de acuerdo. sí, luego focalizar la acción policial y de la fiscalía en los delitos más graves. Lograr que se establezcan grupos de tareas conjuntos para lidiar con los delitos cometidos con armas de fuego. Y por el otro lado, establecer una fiscalía especial que se dedique de manera preferente a la investigación y persecución criminal de estos delitos. Lo que agrega, bueno, y con esto termino para ir cerrando el punto y devolverle la palabra, senadora, es que la gente está empezando a normalizar la participación militar en tareas de seguridad, lo que es rechazado por los propios militares y es una tarea para la que francamente no están preparados. Mira, hay cosas que yo comparto con el profesor. De hecho, hay cosas que hemos dicho. ¿Ya? Por ejemplo, desplazar por territorios, por barrios, a las fuerzas de orden y seguridad con una oficina móvil de registro civil a efectos de poder ir, ¿no es cierto?, entregando documentos de identidad a los que estaban con su trámite pendiente en extranjería y tomando las medidas que correspondan con quienes no lo tienen y obviamente ver cuáles son las razones. Es algo que se puede hacer, que va más allá de lo que le escuchábamos al presidente hace 2 semanas o 3 semanas atrás cuando decía va a haber una oficina en X lugar, creo que era en los tribunales, puedo estar equivocada, para ver el tema de identidades, pero la verdad es que es poco práctico. No digo que no se haga eso también, pero podemos hacer muchas cosas más. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Tenemos que instalar la sensación de protección. Y el estado de excepción ayuda en aquello. Hemos visto lo que ha pasado en la Araucanía, ¿no es cierto? Hemos visto lo que empieza a pasar en el norte con el estado intermedio, si se quiere llamar así, con infraestructura crítica y el desplazamiento vía decreto de las Fuerzas Armadas, que nosotros lo que hemos dicho es restituyamos el control fronterizo terrestre al ejército, que era algo que tenía y se sacó. Entonces, yo creo que es una combinación de elementos. Y cuando nosotros hablamos de estado de excepción, hablamos de un estado de excepción que es de menor intensidad que los que estamos acostumbrados a ver en el sur, en la macrozona sur, pero que permitan hacer las otras tareas. Hoy día tenemos un descontrol. Esto lo dicen los propios alcaldes de todos los colores políticos, no es de un sector o de otro. Y tenemos que poner, insisto, la pelota a piso. No lo estamos logrando. Y mientras sucede todo eso, que se revisa el plan, se establecen las fuerzas de tarea, se compran o se operativizan las compras de implementos, que tienen que seguir una serie de trámites burocráticos, que con el estado de excepción podríamos ser mucho más ágiles. Va a pasar mucho tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? Esa es la pregunta. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la senadora Jimena Rincón. Senadora, y quería llevarla al tema previsional, ¿no? Que es un tema en el cual usted ha trabajado desde hace muchos años, desde el gobierno, también en el Parlamento. Pero antes de eso, porque esta es una cola, pero comunicacionalmente muy importante, muy sentida, por la población, está la discusión sobre el sexto retiro, ¿no? ¿Cómo ve usted esa discusión en este momento específico? Cuando miramos los indicadores económicos y lo que le está pasando a las familias cuando van a comprar los alimentos, es una pregunta tremendamente pertinente. Hoy día tú compras elementos básicos para el día a día en el hogar y los precios se escaparon. Y se escaparon completamente del bolsillo de la familia. Meterle más presión a la economía con un nuevo retiro que además, tú miras los datos, no los tengo acá, ¿no? Pero ustedes los han reporteado. Sí. ¿Cuántas personas podrían hoy día retirar? La verdad es que cada vez menos cantidad. Y cada vez menos las personas de menores ingresos. Ese es un dato duro. Es un dato duro. Por lo tanto, cuando se dice esto va a ayudar, no es mentira, no va a ayudar. Esa gente ya no tiene plata. Y a lo único que va a poder aspirar un número cada vez mayor cuando terminen su vida activa es a la PGU. Si es que califican,
porque además la PGU tiene una serie de condicionantes, no es universal. O sea, tienes que estar, ¿no es cierto?, en condiciones que te permitan acceder a ella. Y eso nos lleva a la otra discusión. Y es la discusión, bueno, cómo vamos a enfrentar el tema previsional en Chile. Necesitamos una pensión que sea adecuada y digna, por cierto. ¿Tenemos que hacer los esfuerzos para financiarlas? Sí. Y ese es un tema que está encima de la mesa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y obviamente yo espero que la ministra Jara, que ha demostrado grandes dotes de negociadora y articuladora, y lo hizo muy bien en las 40 horas, y me encantaría que el ministro Marcel vaya en esa línea también, en el tema ROE y el tema tributario, ¿cómo vamos a lograr dar respuesta a la ciudadanía? Con los retiros estamos cada vez afectando más el ahorro de las familias. Sí. Y se traduce el retiro en una afectación a la mejoría de las pensiones. Cuando planteamos el primer retiro, ya hace ya un buen tiempo atrás, las condiciones económicas de pandemia, de urgencia, de falta de recursos y de falta de respuesta del gobierno del presidente Sebastián Piñera eran distintas a las que hubo después. Entonces, hay algunos que ocupan esto como un elemento, ¿no es cierto?, claramente de campaña, y yo digo, pucha, que es fácil jugar con la plata ajena, porque el que lo propone no está disponiendo de su plata, está disponiendo de la plata de todos en un sentido súper liberal y súper mediático. Senadora, pero esto tiene consecuencias. A ese respecto, y antes de entrar al tema de la reforma de pensiones, que va a ser el tema final de esta entrevista, si uno hiciera la lista de los parlamentarios que más saben de este tema, creo que todo el mundo debería consentir que usted debería estar entre los primeros lugares, porque ha sido autoridad de gobierno, ha trabajado focalizadamente el tema y también lo ha seguido como parlamentaria. ¿Cuál es su apreciación sobre el nivel del debate en relación al tema de los retiros? Es un nivel tremendamente complejo porque juega con la angustia de las personas. ¿Ya? Hay gente que no tiene hoy día trabajo, que lo único que tiene, a lo que le podría echar mano, ¿no es cierto?, es a este dinero que está en su cuenta. Nadie, Patricio, y eso tú lo sabes, nadie ahorra voluntariamente, porque siempre van a haber otras urgencias mayores, desde las básicas, ¿no es cierto?, hasta cosas que de repente son esenciales como una enfermedad, que hoy día el sistema no está respondiendo. No, hoy día buena parte de la ciudadanía se ha hecho especialista en esto de la bicicleta, ¿no? O sea, paga este mes esta cuenta, el mes siguiente la que viene. Si uno recordara datos para atrás, 3, 4, 5 años atrás, la bicicleta era algo que estaba instalado en Chile, que los adultos mayores la sufrían con mayor fuerza, incluso que otros. Los datos eran bien duros y podríamos ir a buscarlo y están. Entonces, quienes plantean esto, yo, y lo digo con mucha pena, lo hacen desde la irresponsabilidad completa. ¿Por qué jugar con la expectativa de la ciudadanía? Todos quieren o tienen, o la inmensa mayoría tiene alguna urgencia hoy día. Y creo que ahí han fallado los gobiernos, el gobierno anterior, este también, en entender que tenemos que dar respuesta a esas urgencias. Y la pregunta es cómo lo hacemos. Porque si tú estuvieras en tu casa y te sientas en la conversación del domingo con tus primos, tus tíos, tus hermanos, te aseguro que en esa conversación van a salir distintas realidades y distintas urgencias. Y si tú tuvieras el poder, ¿no es cierto?, de poder administrar esas urgencias, ¿qué es lo que harías? Las priorizarías. Y le dirías al que está más angustiado, ¿sabes qué? Tenemos que ayudarte. Y crearías un canal para poder dar respuesta. Yo siento que eso en el gobierno anterior y en este no se ha hecho. Ya, o sea, deberíamos estar discutiendo sobre las ayudas sociales y no sobre el sector retiro. Pero también ver cómo reinstalamos el tema laboral, porque tú no puedes apostar todo a tener un rico mampato, ¿no es cierto?, que reparte dinero. Tú tienes que generar riqueza, porque va a llegar un minuto en que esa alcancía gigante del pampato, el tío mampato que estaba sentado arriba, se va a acabar. Y tú tienes que ver cómo la provees. Y eso es generar riqueza, generar productividad, generar inversión. Y nos hemos acostumbrado a el repartir permanentemente ayudas sociales sin preocuparnos de generar riquezas que permitan tener un buen chanchito que frente a otra situación compleja nos permita nuevamente dar respuesta. Sí.
Senadora, Era algo que, sí. en el gobierno de don Patricio Aylwin, en el gobierno de Eduardo Frei y en el gobierno de Ricardo Lagos se hizo con mucha fuerza. Uh-huh. Senadora, respecto a la reforma de pensiones, bueno, nuevamente, como usted escribía en la pregunta anterior, se tiende a trabar el debate, hay una falta de acuerdo, hay quienes dicen que el debate se vuelve ideológico, diciéndolo como un demérito. A mí me parece que inevitablemente este tipo de discusiones tienen una dimensión doctrinaria, ¿no? Sí. Y obviamente el gran choque está entre los que creen que un sistema de seguridad social debería estar basado en la solidaridad y quienes creen que debería estar basado en la capitalización individual. Y yo creo que eso sería como la gran línea divisoria de todas las posiciones sobre este tema, y entre medio hay matices o distintas porciones de cada una de las cosas. En la delgada línea del medio. Ya, por creo eso, que tiene que tener un componente de hablemos de la delgada línea solidaridad. del medio. ¿Cómo se debería enfrentar ahora el tema y cómo se integran estas dos dimensiones, ¿no? Porque hay quienes plantean que debería ser el sistema completamente de reparto, o está el exministro Briones, por ejemplo, que dice, y está muy sugerente la frase para esta entrevista, sería muy valioso si la lápida del reparto en la reforma de pensiones fuera puesta en este gobierno de izquierda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se debería enfrentar la situación entonces en el contexto de la discusión puntual que estamos teniendo ahora? Yo creo que, y soy una convencida de aquello, que el debate previsional tiene que tener un componente solidario y tiene que tener un componente de ahorro y de capitalización. Y lo voy a ejemplificar con la PGU. Cuando yo hago harto recorrido de terreno, me junto con la Junta de Vecinos, con los dirigentes sociales, y esto es algo que siempre salía en medio del gobierno anterior, en reuniones en que me decía, da lo mismo el nombre de la persona, no voy a ocupar el nombre de la señora Juanita porque es muy usado y muy reusado, pero una vecina me decía, senadora, ¿cómo es posible que yo trabajé toda la vida, pagué la educación de mis hijos, me esforcé, pagué mi casa, me descontaron mis cotizaciones y hoy día mi pensión es más baja que la de mi vecina, que tiene una pensión solidaria, PGU, y ella no trabajó remuneradamente, no le descontaron, su casa se la dieron en un subsidio, los hijos fueron al colegio gratuito? Es injusto, me decía. Y yo creo que es injusto. No digo que no haya que tener un componente solidario para aquellas personas que no pudieron, que no alcanzaron, que pese a que trabajaron no lograron, ¿no es cierto?, el ahorro suficiente como para tener una pensión digna. Pero lo que sí creo que tenemos que instalar es que, y esto lo hablábamos en la discusión de la PGU pasada, y lo sosteníamos nosotros, opositores al gobierno del presidente Piñera, que tenía que haber una pensión básica universal. Bueno, eso finalmente se terminó llamando PGU. Pero no puede ser que la PGU no tenga ningún componente de ahorro, de aporte. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Ok, vamos a establecer una pensión básica universal, una pensión garantizada universal, y desde ahí para arriba, en la medida que uno va aportando al sistema, va mejorando esta pensión. De tal manera que hay un incentivo a ahorrar, porque si no, lo que tú tiendes es a generalizar una pensión mínima que no va a satisfacer las demandas que tú como adulto mayor vas a tener el día de mañana. Y si a esto obviamente le agregas el componente de tener un buen sistema de transporte, un buen sistema de salud pública, un buen sistema, ¿no es cierto?, de esparcimiento, recreación, parques, y la vivienda solucionada, obviamente que cambia el panorama para ese adulto mayor. Y es entonces, y esto lo conversábamos con el decano de Arquitectura de Madrid, es un sistema que tiene que ser integral, donde tienen que estar todos los componentes. Y la discusión, por lo tanto, no es solo pensiones, es también salud, es vivienda y es calidad de vida en definitiva. Entonces yo soy una convencida de que tiene que haber un componente solidario, pero tiene que haber también un componente en donde tu esfuerzo tiene un reconocimiento. Porque si no, tú tiendes a decir, ¿para qué voy a ahorrar yo si el del lado, que no hace ni un aporte, al final termina recibiendo más que yo? Y tiras para abajo el sistema, y lo que tienes que hacer es empujarlo. Senadora Jimena Rincón, le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted. Gran privilegio estar en esta radio, que además es la de mi universidad. Bueno, gracias, senadora. Son las 8:33. Vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día miércoles.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM